Hola chicos, hoy en este vídeo os vamos a intentar definir qué es la pedagogía diferencial, pero antes nos vamos a presentar. Somos Maxi, Esteban, Sofi, Sandra y Chuyi y somos los jinetes del apocalipsis. Vale, ahora sí, vamos a conocer los autores que intentaron descifrar qué narices es la pedagogía diferencial. Y os aviso, hay nombres que son parecidos, así que atentos. Empezamos con García Oz, el pionero del grupo. Él nos dice básicamente que la pedagogía diferencial estudia las diferencias que existen en cada forma de educación, dependiendo del entorno o del grupo en el que se dé. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero ojo, porque suelta una palabra que parece sacada de un hechizo. La paidocenosis. Suena a conjuro, pero no, tranquilos. Esta palabra significa el conjunto de cosas que influyen en cómo una persona aprende y se forma, como por ejemplo, la familia, la escuela, los amigos, la cultura y todo eso. Según García Oz, cada persona, grupo o ambiente educativo es único y por eso la educación debe adaptarse a esas diferencias. Pasamos a Ordenoz. Sí, suena parecido, pero no es el mismo, aunque lo parezca. Ordenoz nos dice algo distinto, que la pedagogía diferencial es una ciencia que estudia cómo somos diferentes las personas y cómo estas diferencias cambian la forma en la que aprendemos. Primero, menciona que es un conocimiento científico que se adapta a las distintas características de las personas y de los grupos. Y luego, explica que su función es estudiar las diferencias humanas y cómo estas diferencias hacen que la educación tenga que ser distinta para cada uno. Seguimos con Pérez Juste, que también tiene su teoría clara. Él sostiene que los seres humanos tenemos diferencias como la edad, el género y otras cosas que en conjunto forman la personalidad única de cada individuo. Pero lo importante aquí es que esas variaciones deben de tenerse en cuenta en el proceso educativo. Ahora viene Bartolomé, que amplía un poco la idea. Dice que las diferencias entre las personas no solo están en la edad o el género, sino también en el ambiente, el origen social, las circunstancias económicas, el contexto cultural. Básicamente, que la educación debe adaptarse para incluir a estudiantes de distintos tipos y orígenes, usando claramente unos enfoques personalizados. Por último, tenemos a Jiménez Fernández, que nos da el toque final. Él dice que las diferencias humanas no existen de forma aislada, sino que surgen a través de la interacción con el entorno. Estas diferencias, según él, son factores decisivos que han dado lugar a distintos modelos de intervención educativa e influyen tanto en el proceso educativo como en la calidad de los resultados docentes, que al final todo lo que nos rodea, desde cómo vivimos hasta cómo aprendemos, influye en quiénes somos y cómo debemos ser educados. Otro dato que es importante saber es que los campos de estudio de la pedagogía diferencial abarcan todos aquellos donde hay que adaptar la enseñanza a las diferencias humanas, como en la educación especial, de adultos, rural, infantil y más. Si te pregunto, ¿abarca la pedagogía diferencial toda forma de enseñanza que necesite un enfoque especial? ¿Tú qué dirías? ¿La respuesta es sí o no? Si dices que sí, cuidado, estarías sugiriendo que la pedagogía diferencial abarca toda la educación. Y eso, sabemos que no es verdad. La educación es un campo gigantesco. Pero aquí está lo interesante. Algunos expertos nos dicen indirectamente que sí. Cualquier situación educativa que necesite un modo diferenciado es estudiada y pertenece a la pedagogía diferencial. Sin embargo, autores como Bartolomé y muchos anglosajones de algunas obras famosas afirman que para ellos campos de la pedagogía diferencial como la educación especial, la enseñanza para adultos, la educación rural o la educación preescolar son totalmente independientes. Tienen sus propios profesionales, sus propias reglas y actúan por separado. Para ellos no existe una sola disciplina que las agrupe a todas. Entonces, ¿por qué la confusión? La inclusión de todos estos campos, desde superdotados hasta la enseñanza universitaria, bajo la pedagogía diferencial, es a menudo contextual. Refleja el bajo desarrollo que han tenido estas áreas en ciertos lugares o momentos. Es decir,
La pedagogía diferencial rellena ese vacío. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si todos estos campos, como la educación especial, superdotados, siguen creciendo, madurando y volviéndose disciplinas fuertes por sí mismas, ¿podría la pedagogía diferencial desaparecer? Ahora miremos a cualquier aula. 10, 20, 30 personas. Todas ellas aprendiendo, pero todas diferentes. Aquí nace la principal pregunta. Si todos somos diferentes, ¿la educación no debería ser totalmente individual? La pedagogía diferencial lo confirma. Las diferencias individuales exigen una acción educativa individualizada. Nos obligan a pensar en el alumno como el centro del proceso, con su propio ritmo de aprendizaje. Esta afirmación parece desembocar en que la solución es la enseñanza uno a uno, ¿verdad? Pues no exactamente. Autores clave como García Oz y Pérez Juste dicen que la meta es la enseñanza grupal. La pedagogía diferencial no quiere eliminar el grupo, quiere encontrar estrategias para diferenciar la enseñanza dentro de ese grupo. Pero, ¿cómo lo logramos? El trabajo de esta pedagogía es investigar y encontrar las estrategias más eficaces del aprendizaje individual. Luego, ver cómo se pueden implementar a un contexto de enseñanza en grupo. No busca una enseñanza individualizada, busca una diferenciación educativa grupal. Quieren que la enseñanza en grupo sea tan efectiva y atenta como si fuera personalizada. Esto es tan importante que, como afirma Orden de Lagos, la diferenciación educativa debe ser la base de toda pedagogía diferencial. Para ello, los especialistas en este campo deben compartir hallazgos, probar y adaptar. Vale, llegamos al final de esta historia. ¿Qué busca este apartado? Pues básicamente responder a la gran pregunta del millón. ¿Qué es exactamente la pedagogía diferencial? Después de todo lo que hemos visto y de escuchar a un montón de autores con nombres parecidos, hay 3 nuevos protagonistas: López López, Tourón y González Galán, que intentan poner un poco de orden y dejar claro qué hace distinta esta disciplina y cuál debería de ser su papel dentro de la educación. Todos los pedagogos anteriores coinciden en 2 cosas principales. La primera, que los seres humanos somos diferentes entre sí, y la segunda, que la educación debe adaptarse a estas diferencias. Hasta aquí todo perfecto, ¿no? Pero plot twist. Estos autores se van a dar cuenta de un pequeño gran problema. Resulta que la mayoría de los autores anteriores hablaban de diferencias a nivel de grupo y no a nivel individual. Claro, eso lo cambia todo, porque una cosa es hablar de educación infantil, educación especial o educación de adultos, que sí, son pedagogías diferentes, pero eso no significa que sean diferenciales en el sentido más personal. Así que estos autores dicen, oye, la pedagogía diferencial debería centrarse en las diferencias individuales, no solo en los grupos. Es decir, debería estudiar cómo adaptar el proceso educativo a cada persona, no solo a conjuntos de personas que comparten ciertas características. Y para que algo se considere realmente diferencial, ellos ponen 2 condiciones clave. Primero, que las diferencias sean pedagógicamente relevantes, por ejemplo, como cada alumno comprende los contenidos o al ritmo al que aprende las cosas. Segundo, que sean individuales, o sea, propias de cada estudiante. Entonces, ¿qué estudia la pedagogía diferencial exactamente? Pues estudia los elementos del proceso educativo que permiten individualizar la enseñanza, cómo adaptar lo que se enseña a cada persona dentro de los grupos. Además, sirve de fundamento teórico para todas las demás ramas de la educación: primaria, secundaria, universidad. En resumen, que esto hay que grabárselo. La pedagogía diferencial busca entender las diferencias individuales para hacer una educación más personal, justa, eficaz y adaptada a cada estudiante.